Buenas tardes, bienvenidos. La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacen una cordial bienvenida a ustedes a la Casa de la Cultura Jurídica Ministra María Cristina Salmorán de Tamayo. En esta tarde estamos tomando parte de las conferencias itinerantes, curso de control difuso de convencionalidad. Esta tarde también vamos a tener el tema deberes de actuación en casos que involucren a personas de edad avanzada. Me es muy grato presentar a ustedes en primer término a la maestra María Elisa Franco Martín del Campo, catedrática. Un aplauso, por favor. La maestra es catedrática en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Les leo su currículum. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Actualmente se encuentra en proceso con todos los requisitos cumplidos para la obtención del grado de maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Diplomada en el Derecho a la No Discriminación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El Consejo para Prevenir la Discriminación y la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. Desde enero de 2011 se ha desempeñado como profesora de asignatura en diversos proyectos de aplicación profesional de trabajo presencial de estudiantes en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de investigación jurídica en el ITESO. Nuevamente, bienvenida maestra, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un privilegio enorme estar esta tarde con ustedes. Agradezco profundamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia por la oportunidad de formar parte de este importante proyecto que es el curso sobre control difuso de convencionalidad, con un tema que es de gran relevancia en nuestro país, que son los deberes de actuación específicos en casos que involucren a personas mayores. En un país como el nuestro que está envejeciendo, hablar de este tema es fundamental. Agradezco también profundamente a la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca por toda la hospitalidad y amabilidad con la que me han recibido. Durante 20 minutos voy a hacer una breve semblanza, un panorama sobre cuáles son los estándares que hay en este momento desarrollados en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema interamericano, así como en la legislación nacional respecto a los derechos humanos de las personas mayores. Bueno, pues tenemos que hay diversos instrumentos internacionales de diferente índole que protegen los derechos humanos de las personas mayores. Entre ellos se encuentran los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento, la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, la Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato a las Personas Mayores, así como dos informes del Secretario General que abordan temas relacionados con derechos humanos de las personas mayores. Uno respecto al maltrato de las personas de edad y otro sobre derechos humanos de personas mayores. En el sistema interamericano también contamos con diversos instrumentos. Primero, señalar que en el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en el artículo 17 se hace referencia expresa a los derechos humanos de las personas mayores. Además de este instrumento, que es el Protocolo de San Salvador, se cuenta con una declaración respecto a los derechos humanos de las personas mayores, que es la Declaración de Brasilia, así como una Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe. Estos son documentos de referencia obligada para todas las y los juzgadores que conozcan de un caso en el que intervenga el derecho o varios derechos humanos de una persona mayor. También dentro del ámbito del sistema interamericano hay un informe sobre el grupo de trabajo especial que creó la Organización de Estados Americanos para la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Entonces, como nos podemos dar cuenta, hay diversos instrumentos de diferente índole, declaraciones, cartas,
e informes que permiten conocer o entender cuáles son los estándares que se han desarrollado en materia de derechos humanos de las personas mayores en el ámbito internacional. Por un lado, en el ámbito del Sistema de Naciones Unidas de Protección de Derechos Humanos y por otro, el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de Derechos Humanos, que sabemos que no son directamente vinculantes a partir del artículo 1 constitucional. Ahora, en nuestro país hay una legislación en este tema. Por un lado, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que es sin lugar a dudas la ley especializada en la materia, pero también otra ley que puede dar aportes o que puede ayudar a resolver casos en los que se encuentre en conflicto o de por medio los derechos humanos de una persona mayor, y es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Teniendo presentes estos instrumentos, tanto internacionales como nacionales, quiero abordar cuáles son los derechos humanos de las personas mayores. Primero, es importante tener en mente el principio de universalidad de los derechos humanos. Este es un principio que se encuentra contenido en el artículo 1 constitucional y es un principio que es fundamental y rector para los derechos humanos en general. Cuando hablamos de derechos humanos hay principios que no podemos olvidar y el de universalidad es uno de ellos. Esto implica que el Estado, a partir de todos sus órganos, a partir de todas las formas en que ejerce el poder, una de ellas el Poder Judicial, las y los juzgadores, debe proteger, garantizar, respetar, promover los derechos humanos de todas las personas. Pero cuando hablamos de grupos vulnerables, la obligación se ve reforzada y las personas mayores son grupos vulnerables. Por eso vamos a ver cuáles son deberes de actuación específicos en casos que involucren a personas mayores para precisamente a partir del principio de universalidad de los derechos humanos respetar y garantizar los derechos a estas personas que forman parte de un grupo vulnerable. Una breve definición que es importante respecto a garantizar los derechos humanos es una definición que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos casos y en distintas opiniones consultivas, por ejemplo la opinión consultiva 17, la opinión consultiva 18 y en su primer caso inclusive queda esta definición en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, que se refiere a que la obligación de garantizar implica el deber de los estados de organizar todo su aparato gubernamental, en general todas las estructuras a través de las cuales se ejerce el poder, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Para la efectiva garantía de los derechos humanos de las personas mayores, es necesario que el Estado, a través de todos sus órganos, para los objetivos de nuestro curso particular sobre control difuso de convencionalidad, pues el Poder Judicial, cumpla con deberes de actuación específicos que respondan a las características especiales de protección que requieren las personas mayores al ser un grupo vulnerable y en situación de discriminación. Vamos a analizar por qué se considera que las personas mayores son un grupo vulnerable, porque no es algo que esté aceptado por toda la academia. Por ejemplo, es un tema que admite discusión respecto a si forman un grupo vulnerable o no. Nosotros, de manera particular en esta presentación y en los documentos que han revisado a lo largo de esta semana, consideramos que sí es un grupo vulnerable. Vamos a dar los elementos, los argumentos para poder afirmar de manera contundente que sí forman parte de un grupo vulnerable y en situación de discriminación. A partir de los instrumentos internacionales y nacionales que se han desarrollado en la materia, sabemos que las personas mayores, como todos seres humanos, tienen todos los derechos humanos. Eso no está en discusión, pero como es un grupo vulnerable, hay deberes de actuación específicos y hay derechos que deben ser atendidos con particularidad de importancia por sus condiciones particulares. Uno de ellos es un derecho a la vida con calidad, el derecho a la no discriminación, que precisamente como se trata de un grupo vulnerable y en situación de discriminación cobra especial relevancia hablar de ello, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a ser respetados, el derecho a ser protegidos contra la explotación, el derecho a recibir protección, a gozar de oportunidades, a vivir en entornos dignos, decorosos y seguros, a la alimentación, a la salud, al trabajo y a los derechos laborales, que vamos a abordar de manera breve, pero algunos elementos que se han desarrollado sobre todo en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento y después retomado en la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid. El derecho a la participación, que es muy importante para poder realmente garantizar sus derechos, es que las personas mayores participen y formen parte en la comunidad social, política de un país. El derecho a la seguridad social, el derecho a la identidad y el derecho a la herencia. Es un tema amplio,
pero quisiera abordar esta tarde este tema a partir de varios ejes que considero articuladores de este tema de derechos humanos de las personas mayores. Uno de ellos es el acceso a servicios de atención de salud, la universalidad de la seguridad social, el cuidado, mercados de trabajo apropiados a su edad, la institucionalidad pública, que es un tema particularmente importante porque dentro de las personas mayores son particularmente vulnerables las personas que se encuentran institucionalizadas, la discriminación por motivos de edad, el maltrato y la violencia, que es un problema fundamental cuando hablamos de derechos humanos de las personas mayores. Ha merecido un informe especial del Secretario General de Naciones Unidas, y en el informe de trabajo del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos se ve con especial preocupación que ha aumentado en el hemisferio el número de denuncias por maltrato y por violencia, y nuestro país no es la excepción. Lamentablemente cada vez son más los casos de maltrato y violencia contra personas mayores que se dan. Marcos jurídicos apropiados y el acceso a la justicia, que es un tema fundamental y clave para una garantía efectiva de los derechos humanos de las personas mayores. Respecto a la discriminación por motivos de edad, pues recordar que el párrafo 5º del artículo 1 constitucional señala que quedan prohibidas todas formas de discriminación, da algunas categorías y entre ellas por motivos de edad. Entonces ahí enmarcamos la discriminación contra los adultos mayores en el texto constitucional por motivos de edad. Bueno, al principio de esta presentación afirmaba que las personas mayores forman un grupo vulnerable. ¿Esto por qué? Por las características específicas que traen un correlato para el estado de deberes especiales de protección. Estas características específicas son naturales a la edad, no es algo que se pueda modificar, al contrario es algo que debe ser atendido y entendido por el Estado y por lo tanto traducido a deberes de actuación específicos de todos sus órganos, particularmente, que nos interesa esta tarde, el Poder Judicial. En diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo la Declaración de Brasilia, se enfatiza la importancia de reconocer que las personas mayores forman parte de un grupo vulnerable para de esta manera tomar medidas especiales de protección de sus derechos humanos. Por ejemplo, traigo quiero comentar con ustedes, compartir el informe sobre la situación de las personas mayores en el hemisferio del Grupo de Trabajo sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de la OEA, que dice que los gobiernos deben asegurar a este grupo vulnerable, o sea, se está afirmando dentro de los estándares internacionales que hablamos de un grupo vulnerable, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, por lo cual los estados deben tomar distintas medidas de carácter afirmativo inclusive para asegurar el derecho a igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas mayores. Asimismo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha señalado que las personas mayores son un grupo que en nuestro país se encuentran en condición de discriminación. Entonces, partiendo de esta premisa, que las personas mayores son un grupo vulnerable y en situación de discriminación, es que vamos a analizar esta tarde el tema de derechos humanos de las personas mayores. Un punto esencial para poder realmente garantizar y respetar estos derechos es eliminar los estereotipos negativos con los que se han asociado a las personas mayores. Se asocia con enfermedad, con ineficiencia, con lentitud, con poca productividad, con decadencia. Son estereotipos que no corresponden a la situación en que viven las personas mayores. En distintos instrumentos internacionales, por ejemplo, la Declaración de Viena sobre el Plan de Acción de Viena sobre el envejecimiento, se señala que hay estudios que aseguran que esto no es cierto. Las personas mayores tienen mucho que aportar desde sus capacidades físicas, también entender cuál es la situación en la que se encuentra, pero tienen muchísimo que aportar para su entorno laboral, para su entorno comunitario, y hay que entenderlo y atenderlo de esta manera. Por eso, eliminar estos estereotipos en todos los niveles, desde el ámbito familiar, social, pero también al momento de juzgar, es importante que las y los juzgadores tengan en mente estos estereotipos con los que se asocian para poder superarlos y por lo tanto ir más allá de una mirada asistencialista a una verdadera mirada de derechos.
Bueno, lo que les señalaba hace un momento, los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad señalan que la ciencia ha puesto de manifiesto la falsedad de muchos estereotipos sobre la inevitable e irreversible decadencia que la edad entraña. Bueno, voy a saltar algunos puntos. Yo voy a dejar estas diapositivas para que la Casa de la Cultura Jurídica pueda compartirla con todos ustedes, con las personas que estén interesadas, pero para poder durante estos 20 minutos posicionar varios temas. Estos son elementos importantes que rescato de la declaración política del Plan de Acción de tanto de Viena como de Madrid sobre el envejecimiento respecto a la obligación de superar los estereotipos perjudiciales hacia las personas mayores. Simplemente resumiendo, es una obligación que corresponde al Estado, pero que debe ser coadyuvado por todas y todos en la sociedad. Particularmente los medios de comunicación tienen una labor importante que cumplir en este aspecto. Y para las y los juzgadores hay un párrafo especial de este Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento de Madrid, que señala que a veces no es tan fácil superar estas ataduras que implican los estereotipos, pero hay que tenerlos presentes para poder, en el momento de decidir sobre un derecho humano que se encuentra en juego de una persona mayor, entenderlos y atenderlos como una persona plena de derechos y que puede aportar otras cosas a la sociedad para no encasillar y no continuar de manera repetida con estos estereotipos. Quiero hacer, antes de pasar a otras condiciones de discriminación, señalar que estos estereotipos cobran especial importancia cuando hablamos de mujeres, cuando son mujeres las que son personas mayores. Hay una doble condición, por supuesto, de discriminación, y los estereotipos ahí cobran especial importancia, porque vamos a ver esto de manera con perspectiva de género, y es que las mujeres a lo largo de su vida hemos enfrentado diferentes situaciones de violencia y discriminación, particularmente para el caso que nos ocupa, la segregación de la educación formal y del ámbito laboral. Por eso, tanto el secretario general de Naciones Unidas como el informe de la OEA también lo retoma, es más difícil, visto desde la perspectiva de estereotipos, tener a una mujer mayor en casa que un hombre mayor. ¿Por qué? Porque el hombre puede que tenga una pensión, la mujer generalmente no la tiene. Entonces hay que tener una mirada de panorama completo de derechos y entender qué es lo que ha pasado con esta mujer a lo largo de su vida. Y como vamos a ver, las mujeres mayores enfrentan condiciones mucho más difíciles cuando llegan a una edad avanzada. ¿Por qué? Por este contexto de discriminación y violencia que han sufrido a lo largo de su vida, que les han impedido desarrollarse en distintos ámbitos, entre ellos, como había mencionado, la educación formal y el trabajo, y entender que ellas llegan en una condición de mayor pobreza, de mayor violencia, de mayor discriminación. Entonces, solo para cerrar este tema de la importancia de superar los estereotipos negativos con los que se han asociado a las personas mayores, no perder de vista en ese tema particular los estereotipos con que se han asociado a las mujeres mayores. Cuando hablamos de derechos humanos de personas mayores, es importante asociarlo con otros factores de discriminación. Por ejemplo, ya señalé de manera muy superficial, lo voy a abordar, el hecho de ser mujer, pero también otras condiciones como pertenecer a una minoría étnica o racial, como pertenecer a una minoría religiosa, como ser una persona mayor con alguna discapacidad, una persona mayor en situación de calle, una persona mayor que pertenece a una comunidad indígena o afrodescendiente. Entonces, estos son elementos importantes a considerar, inclusive también si se vive en una zona rural o en una zona urbana, cuando las y los juzgadores tengan ante sí un caso en el que involucre derechos humanos de personas mayores. En este curso sobre control difuso de convencionalidad, ustedes, las personas que están tomando este curso, tienen en sus manos un caso hipotético en el que la invitación es a que revisen el caso de María con el lente de que es una persona mayor y todas las condiciones de discriminación en las que se encuentra. Otro tema importante es el maltrato a las personas mayores. Es un tema creciente que ha merecido un informe del secretario general. Y bueno, brevemente, ¿cuál es la definición de maltrato? Es cualquier acto único o repetido o falta de acción. También para estos estándares de Naciones Unidas, el abandono es una forma de maltrato. El dejar de hacer es una forma de maltrato y de violencia contra las personas mayores, que en una relación supuestamente de confianza causa daño o angustia a una persona mayor.
El secretario general de Naciones Unidas ha establecido una tipología que es el maltrato físico, emocional, la explotación económica y el abandono. Cada uno de estos tiene características específicas y tienen indicadores que después podemos abordarlos. En cuestión del tiempo ya no voy a poder entrar a cada uno de ellos, pero a partir de las preguntas, si tienen alguna inquietud sobre ellos, podemos retomarlo, el tiempo no lo va a permitir perfectamente. Entonces, en este informe hay una definición de maltrato físico, de maltrato psicológico, de explotación económica y de abandono, y también algo muy interesante, que es una propuesta de indicadores para identificarlos. Por ejemplo, indicadores de malos tratos físicos: las lesiones, la confusión, alteraciones del comportamiento, disminución de la movilidad, o en el caso de malos tratos emocionales, el miedo, la dificultad para adoptar decisiones, la apatía, el aislamiento, la depresión. Entonces, la invitación es a que cuando ustedes crean que hay un maltrato hacia una persona mayor, revisen los indicadores, porque puede ser que ustedes no vean lesiones, pero eso no significa que no hay un maltrato físico o que no hay un maltrato psicológico o un abandono, que es igualmente grave y es también una forma de violencia contra los adultos mayores. La explotación económica, que también es un tema bastante fuerte en nuestro país y en el hemisferio en general, que podemos abordar de manera más puntual ahora con las preguntas y respuestas. Ahora, quiero llegar a este punto, que son los deberes específicos de actuación en casos que involucren a personas mayores. El primero es aplicar los estándares que se han desarrollado en la materia, y para ello es necesario conocerlos. Ya vimos cuáles son, hay en el sistema de Naciones Unidas, hay en el sistema interamericano, y también hay una ley especial en México en la materia. Considerar en todos los casos que involucren a una persona mayor las implicaciones que tienen su pertenencia a un grupo vulnerable y en situación de discriminación, así como la doble, triple o cualquier cantidad de categorías de discriminación en las que se puede encontrar si es una persona mayor con discapacidad, mujer, indígena. Hay que analizarlo al caso concreto. La celeridad que se requiere para atender los casos en los que se involucre el derecho humano a una persona mayor, esto es muy importante. Cuando hablamos, sobre todo es muy claro en los casos de explotación económica, cuando una persona mayor le es quitado un bien inmueble y que pueden tardar 10, 15 años para que tengamos una sentencia, la persona mayor es muy probable que no vea de vuelta su inmueble, que muera antes de tener una sentencia a su favor. Entonces, la invitación para las y los juzgadores es la sensibilidad respecto a la importancia de la celeridad cuando estamos frente a un caso de una persona mayor. La asistencia que se requiere, que esto es sumamente importante y es tomado de la Carta de Derechos Humanos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe. Las personas mayores requieren que les sean informados sus derechos y ser asesorados puntualmente. Sancionar todas las modalidades de maltrato, esto es fundamental tanto desde el ámbito de la legislación como la aplicación que hacen las y los juzgadores. Dictar medidas de protección en casos de maltrato hacia las personas mayores. Juzgar con perspectiva de género. Las y los invito a revisar el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en el cual encontramos de una manera muy puntual cuáles son obligaciones para el Poder Judicial y el correlato de los derechos de las personas mayores. Los derechos humanos de las personas mayores se encuentran en desarrollo. Hay un grupo de trabajo de composición abierta de Naciones Unidas sobre envejecimiento que está trabajando en una convención del Sistema de Naciones Unidas en la materia. Hay un grupo de trabajo sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, que ya tiene un borrador, un proyecto de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores, que traigo aquí, pero bueno, solo voy a abordarlo de manera muy breve. Tiene que ser discutido este año, y darles la buena noticia que ya hay una experta independiente en derechos humanos de las personas mayores, acaba de ser nombrada el mes pasado, en mayo, es una chilena, y bueno, pues esperar el primer informe en el que recoja todos estos estándares y la situación en la que se encuentran las personas mayores en el mundo. El proyecto de Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores está público en la página de la Organización de Estados Americanos. Es una convención muy buena y que, en caso de ser aprobada de esta manera y que México la firmara y la ratificara, cambiaría completamente el panorama de las obligaciones a partir del artículo 1 constitucional y lo que se ha denominado dentro de la doctrina el bloque de constitucionalidad para
los adultos mayores. Las obligaciones que viene para el Poder Judicial respecto a casos que intervengan los derechos humanos de personas mayores va a ser completamente diferente, si bien ya vimos que tenemos instrumentos internacionales, tanto de Naciones Unidas como el Sistema Interamericano y una legislación, sería muy importante contar con esta convención interamericana o la de Naciones Unidas que sea vinculante. Hay un capítulo sobre acceso a la justicia y garantías judiciales que, bueno, si el tiempo nos permite, podemos abordar de manera más extensa. Yo quiero concluir esta participación para dar el uso de la voz a la magistrada con quien tengo el honor de compartir esta tarde la mesa, la magistrada Ana María. Decirles que no hay un vacío normativo respecto a los derechos humanos de las personas mayores, porque como vimos hay instrumentos que deben ser utilizados por las y los juzgadores, pero si no hay un vacío normativo, sí hay dispersión normativa. Por eso la aprobación de una convención interamericana o de Naciones Unidas sería muy, muy beneficiosa para una efectiva garantía de los derechos humanos de las personas mayores. Pero aún así, si no viniera pronto esta convención, no hay un vacío normativo. Por supuesto que hay estándares que se han desarrollado en la materia para proteger a las personas mayores como un grupo vulnerable y en situación de discriminación. Muchas gracias por su atención y cedo la voz a la maestra Ana María. Gracias, maestra. Creo que ha sido interesante y del interés de todos y cada uno de nuestra comunidad que se encuentra esta tarde. Ahora tengo el grato honor de presentar a ustedes a la magistrada Ana María Cruz Vasconcelos. La magistrada Cruz Vasconcelos es titular de la primera sala de primera instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca. Me permito leer su currículum. La magistrada tiene estudios de la licenciatura de Derecho y Ciencias Sociales y doctorada en Derecho, estudios realizados en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, especializada en Derecho Civil, Mercantil, Fiscal, Administrativo, Agrario, Laboral, Derecho Municipal, Patrimonio Cultural y Derecho Indígena. Dentro de su experiencia puedo hacer mención que ha tenido diversos cargos públicos tales como oficial administrativo del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, agente del Ministerio Público del Gobierno del Estado, asesora de la Dirección de Economía, hoy Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, asesora de la Secretaría General del Gobierno, oficial de Registro Civil y directora del Registro Civil, directora jurídica de distribuidora CONASUPO en el Estado, subsecretaria de Gobierno del Estado, síndica primera municipal del municipio de Oaxaca, procuradora de la defensa del menor, la mujer y la familia, abogada postulante, magistrada titular de la tercera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca. Asimismo, impartió la cátedra de Derecho Civil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Ha pertenecido a diferentes asociaciones civiles, entre ellas, presidenta del Colegio de Abogadas del Estado de Oaxaca, AC, presidenta fundadora de la Asociación de Funcionarias y Exfuncionarias, vicepresidenta de Mujeres Empresarias, miembro fundadora y abogada del Patronato Pro Defensa del Patronato Cultural y Natural de Oaxaca, AC, presidenta de la Federación de Mujeres Universitarias, AC, fundadora de NALI, AC, guardería para hijos de madres asalariadas y miembro de la Asociación de Abogadas de Nashville, Tennessee, Lawyers Women Association, Marion Griffin Chapter. Asimismo, actualmente la magistrada es titular de la primera sala de primera instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca. Entre sus publicaciones es coautora de diversos libros y autora de ensayos, artículos de revistas especializadas, periódicos de opinión y otros. Ha impartido conferencias, ponencias en congresos, paneles, foros y debates televisivos. Esta tarde la Casa de la Cultura Jurídica tiene el honor de recibir a la magistrada Cruz Vasconcelos. Gracias, magistrada. Muy buenas tardes. Ahora sí. Muy buenas tardes.
Pues muchas gracias por esta recepción, por esta invitación que nos hace tanto la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia como la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con todo gusto estoy aquí, de verdad, tratando de aportar algo sobre este tema tan interesante, tan poco estudiado. Y pues antes que nada también quiero felicitar aquí a la maestra Elisa, que pues es una experta en el tema. Me encantó de ver que tan jovencita esté tan apasionada por un tema que no somos muy a veces afectos a comentar, como que es algo que permanece pues ahí guardado en nuestras conciencias y nada más a veces en ciertos días como que se reaviva y tratamos de hacer algo a favor de este sector vulnerable de los adultos mayores, que verdaderamente son una parte tan importante de la sociedad y que pues les debemos a veces nuestra existencia, ¿no? Así de sencillo. Entonces, yo quisiera enfocar un poquito más sobre los derechos, el análisis de los derechos de los adultos mayores que ha recogido la legislación y que tiene nuestra legislación mexicana, pues comprendiendo también lo que se encuentra en los estándares internacionales que ya nos hizo favor la maestra Elisa de explicar. De estos estándares de protección de derechos humanos, ya los enunció muy bien la maestra Elisa, tanto del sistema europeo como del sistema interamericano, y quisiera nada más partir de los principios que establece el sistema de la ONU, que nos enuncia a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 16 de diciembre de 1991, ya hace bastantes años. Establece unos principios que todos los estados, parte de la ONU, debemos tomar para incluirlos en nuestra legislación. Así es que encontramos en el principio de independencia, en la legislación mexicana, sobre todo en nuestra Constitución, partiendo del artículo primero de los derechos de la igualdad, en el que todas las personas somos iguales independientemente pues de la raza, de la religión, de la edad, del sexo, del género, más bien de la creencia, de la opinión política. Todos somos iguales, ya sea hombres o mujeres, de tal manera que viéndolo así, también los adultos mayores pues tienen los mismos derechos que los demás, que los mismos jóvenes, y por eso es importante revisar qué tenemos en nuestra legislación, cómo podemos ejercerlos y hacer que sean judicializables cuando estos no se cumplan y ya los juzgadores puedan tener una actuación como la ha recomendado la maestra Elisa, en la cual se toman en cuenta de una manera integral y global la situación de los adultos mayores. Nosotros encontramos en el artículo 4 de la Constitución, sobre todo, el principio de igualdad entre hombre y mujer, el derecho de todas las personas a tener una alimentación nutritiva. A veces han de decir las personas mayores que se encuentran en situación de riesgo, en situación de calle, bueno, ¿cuál alimentación nutritiva si yo estoy pidiendo limosna? Pues sí, tiene que enterarse que es un derecho que el Estado tiene que proteger, que tiene que reconocer y que tiene que garantizar, y que tiene que haber instituciones y formas de cómo hacerlos efectivos. También el derecho de protección de la salud. Pues hasta hace poco no teníamos un sistema como el que se tiene ahora del seguro popular, en el cual se ha tratado de cubrir a toda aquella población que no es derechohabiente de ninguna institución oficial para que tenga un servicio de salud. Sin embargo, dentro de los estándares y de los criterios y políticas públicas que ha tomado México en este tema de la salud, es que aunque no sean derechohabientes los adultos mayores del ISSSTE, del Seguro Social, de la Secretaría de Salud, de todas esas instituciones, sí tienen derecho a tener un servicio el cual se le puede dar a través de una cuota que se va desde luego a adecuar a su situación económica. Todos estos derechos, obviamente que si las personas no lo saben, pues no los pueden ejercer, pero creo que el Seguro Popular está siendo una solución muy interesante para todos los mexicanos que no tienen esta cobertura de salud. El derecho a la vivienda digna, tenemos el derecho al acceso a la cultura,
a la cultura física y al deporte. Y como segundo principio, que es dentro del derecho del principio de independencia, como un segundo punto tenemos el hecho de la oportunidad de trabajar. Todas las personas tienen derecho al trabajo. El artículo 5 de la Constitución así lo establece, que no se le puede impedir a nadie a que se dedique a una profesión, industria o comercio o un trabajo que le acomode siempre y cuando sea lícito. También nadie está obligado a prestar un trabajo, a prestar un servicio sin una justa remuneración. Sin embargo, como una sanción judicial sí podría llegarse a tener un trabajo obligado, pero en cumplimiento de una sanción. Aquí en Oaxaca tenemos también un sistema de contribución fiscal que es un servicio personal sin ninguna retribución que se denomina tequio. Este es un servicio que se presta en las comunidades indígenas sobre todo, pero curiosamente aquí en la ciudad de Oaxaca, en las colonias marginadas también se presta. ¿Por qué? Porque es una situación de sobrevivencia para aquellos grupos que pues no tienen mayor presupuesto oficial y requieren de tener servicios. Entonces se establece un servicio comunitario, pero está considerado por el artículo 12 de la Constitución de Oaxaca como una contribución fiscal y no contraviene el artículo 5 que prohíbe la prestación de un servicio sin su justa remuneración salarial. De tal manera que este análisis que nosotros debemos de hacer del derecho al trabajo de las personas adultas mayores, tenemos que verlo así, con todos estos puntos de vista y sobre todo pensar que los trabajos también están regulados. No todos los trabajos pueden ser para personas, por ejemplo, con cierta discapacidad que tienen derecho al trabajo también, o por la edad, algunas cuestiones que son riesgosas para su salud o para las mujeres. Entonces, todas las actividades normalmente están reguladas y tienen que estar protegiendo los intereses de las personas que puedan ser trabajadoras en ese sector. Por ejemplo, no vamos a poner a un adulto mayor, aunque tenga derecho al trabajo, a que maneje un avión. ¿Por qué? Porque pues seguramente la reglamentación aeronáutica tiene ciertos límites y ciertas condiciones. Así es que el derecho al trabajo tiene que ser, como dice la Constitución, un trabajo que le acomode, que sea lícito y que sea de acuerdo a su situación física y a su situación de posibilidades. Lo mismo, las personas deben de participar, como ya lo comentó la maestra Elisa, deben de participar en la sociedad. No los debemos marginar por el hecho de la edad, que porque ya están grandes, que porque no oyen bien, bueno, todos los estereotipos que se ha dicho y que en realidad sí es cierto, la situación física no es igual a la de un joven y habría que ver que su participación social sea de acuerdo a su capacidad. Por ejemplo, en Europa se acostumbra mucho que todos los jubilados que son profesionistas, que tienen alguna especialidad, se asocian y son consultores y esa consulta se paga, pero es gente especializada en algo que además de no solo experta, sino tiene la experiencia de haber trabajado en eso. Puede dar un punto de vista mucho mejor que muchos jóvenes que están incursionando apenas en ese tema. Así es que la consultoría es un aspecto que podría cubrirse muy bien con personas adultas mayores que están preparadas, que son especializados en un tema. Pero la Secretaría del Trabajo tiene la obligación de promover también trabajo para los adultos mayores en determinados sectores, comercio, instituciones, todo aquello que pueda abrirse un espacio para estas personas, para el trabajo, tiene que promoverlo. Hacer convenios, hacer propuestas, inclusive con el derecho a la cultura y el derecho a la educación, los adultos mayores pueden estarse preparando en universidades. Aquí tenemos presente a la rectora de una universidad para adultos mayores, que me da mucho gusto que estés aquí, Josefina, que pues vemos que es un modelo en el cual los adultos mayores pueden seguirse preparando, pueden seguirse capacitando, hay muchísimos cursos a distancia, todas las garantías y disposiciones que tiene reglamentarias del artículo 3 constitucional
son aplicables y favorables también para los adultos mayores. Hay una institución creada por el gobierno federal, justamente en la Ley Federal de los Derechos de Personas Mayores, que es el Instituto Nacional de Personas de Adultos Mayores, que conocemos como el INAPAM. Este instituto es un instituto que tiene en la ley muchísimas facultades, muchísimas funciones que realizar, que considero que de acuerdo a cómo vaya permitiéndolo el presupuesto, va a ir creciendo en el interior del país, porque ahorita a nivel federal se ha instituido, tiene la obligación de ser consultora de todo lo que le tengan que preguntar los adultos mayores, de información sobre los beneficios que pueden tener en todas las instituciones, de dónde recurrir a la asesoría, a tomar asesorías, en fin. Es una institución que también va a crecer de acuerdo a que las personas ya empoderadas de sus derechos acudan a este instituto, se acerquen y vayan exigiendo que cumplan con sus funciones. Porque ahorita pues es nuevo el instituto y aquí en Oaxaca tenemos uno, pero está un poquito más enfocado a dar las tarjetas del INAPAM para los descuentos, que son magníficos también porque hacen convenios con las empresas transportistas y tenemos la oportunidad de que se pueda dar a estas personas un descuento muy especial, muy sustancial, un 50%, para que se puedan mover, para que puedan hacer un poco de turismo, a visitar sus familiares. Entonces, estos derechos hay que conocerlos, hay que promoverlos y hay que hacerlos efectivos. En el derecho a la educación ya comentamos sobre las instituciones que pueden impartir cursos, especialidades y carreras universitarias, ¿por qué no?, a adultos mayores. Pero también es muy importante crear una cultura del envejecimiento. Es obligado ahora que tanto desde el texto gratuito como todos aquellos contenidos que pueda promoverse por parte de la Secretaría de Educación tengan contenidos relacionados con el envejecimiento y la población se vaya sensibilizando y retomando memoria verdaderamente de lo que ancestralmente tenemos nosotros como cultura, que es el respeto a nuestros mayores, el escuchar a nuestros mayores, el comunicarnos con nuestros mayores. Comentaba con la maestra Elisa hace un rato que creo que la crisis social y moral que tenemos no solo en nuestro país, en el mundo entero, es ese rompimiento generacional. Antes nuestros adultos mayores los escuchábamos, los obedecíamos y los respetábamos. Ahora decimos, es viejo, ya es de otra época, no sabe nada, no está actualizado. Yo sí sé, porque yo estoy muy informado, porque tengo internet, porque todo se lo pregunto a Google. Entonces, la verdad, creo que hemos roto un preciado tesoro, que es toda esa experiencia de nuestros viejos, que deberíamos de mantener y fomentar y escuchar. Yo me arrepiento muchísimo. Yo tuve una bisabuela que murió de 104 años, digo, ¿por qué no la grabé? ¿Por qué no le pregunté cómo era cuando era niña, cómo estaba Oaxaca, que me contara cómo era el ferrocarril, no sé, cómo eran los jardines, cómo era la gente, qué hacían? Digo, se fue una memoria entera que la pude haber grabado, ¿no? Entonces ya muy tarde hice conciencia de esto. Es una mea culpa que externo, porque qué desperdicio hacemos de todo ese legado y de toda esa experiencia. Luego, pues las personas deben de tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables. Miren, en la ley de derechos de personas mayores, muy claramente, de personas adultas, dice la ley, perdón, con toda claridad establece quiénes deben de aplicar la ley. Y en primer lugar está el Estado, está la familia, luego está la sociedad, nosotros, la sociedad, las ONGs, la comunidad. Estamos obligados también a denunciar un maltrato, a ayudar, a participar en algunos grupos de cómo podemos ayudar a tantos ancianos que hay en situación de riesgo, en situación de calle, o que están en albergues olvidados por sus familiares. Nosotros tenemos una obligación social y moral con ellos. Así es que no solo esperemos que lo resuelva todo el Estado.
En el ámbito familiar me gustaría hacer una revisión del articulado que tenemos más cercano y más inmediato, no solo en la Ley de Derechos de Personas Adultas, sino también en el Código Civil, que ahí tenemos con toda claridad esta situación de apoyo que debe de haber en primer lugar dentro del hogar y la obligación cómo surge en el momento de contraer matrimonio entre los cónyuges. No se vale que digan, oye, yo ya te mantuve 30 años, ahí te ves y ahí te dejo y ahí te las arreglas. Digo, creo que con el tiempo la pareja tiene que quererse más, tiene que ayudarse más, ¿qué les diré? No compadecerse precisamente, sino comprometerse con quien nos ha acompañado toda la vida. Así es que estos artículos son muy importantes, que los tengan muy presentes las personas adultas mayores, para que también exijan sus derechos. Sabemos que los dos, cuando son jóvenes, son obligados a contribuir para el hogar, pero posteriormente alguno está imposibilitado para trabajar o carece de bienes, pues toda la carga se va al que sí puede trabajar y al que tiene bienes económicos para sostener el hogar. Estos bienes económicos se pueden asegurar para garantizar la alimentación de los que no tienen la posibilidad de tener ingresos propios. Y también la mujer, como nos decía la maestra Elisa, pues ahí tiene doble vulnerabilidad, porque por lo general en nuestra cultura se ha dedicado al hogar, se ha dedicado a los hijos, y dejó de trabajar, a veces hasta con toda y profesión, no trabajó, o su trabajo no pudo prosperar mucho porque pues la casa le demandó mucha atención y se queda sin esas posibilidades de tener una pensión o un ingreso, y la presunción de la ley es que ella siempre va a ser acreedora alimenticia. Tenemos también en este artículo 163, no está transcrito acá, pero que los quehaceres del hogar y el cuidado de los hijos se entiende como una aportación a la economía del hogar. Por lo tanto, en el momento de un divorcio, aquella persona, ya sea la mujer o el hombre que se dedicó al hogar, tiene derecho pues a tener una pensión del cónyuge que tiene posibilidades y al cual pues le entregó todo su tiempo, toda su dedicación y pues de paso todo su cariño. Así es que hay obligación moral y jurídica. Luego los cónyuges y los hijos son también acreedores alimentistas y tienen derecho preferente a los sueldos y a los ingresos del que tiene las posibilidades de sostener la familia. Entre el marido y la mujer ya mayores de edad tienen capacidad para administrar sus bienes propios, no porque son mayores, digan los hijos, no, oigan, ¿saben qué? Nosotros les vamos a administrar su dinero, a ver, denme los poderes notariales, ustedes ya están grandecitos y miren, le vamos a hipotecar la casa, necesito un préstamo. Bueno, muchísimas cosas de abusos, como nos explicó la maestra Elisa, que es el maltrato económico, el maltrato material. Hay cantidad de juicios de nulidad, porque cuando dicen es que a mí me engañaron, no me dijeron que era un poder para actos de dominio el que estaba yo dando, y a veces se abusa de esa ignorancia y de esa inexperiencia o de la mujer viuda que se quedó, que nunca estuvo en los negocios, y llegan los hijos y dicen, véngase para acá todos los bienes, y hasta su propia casa pierden. Entonces ese es un tema de violencia muy interesante, que pues nuestro código ha previsto algunas situaciones desde hace muchos años y establece más adelante en un artículo que la ignorancia, el abuso de esa ignorancia o de ese desconocimiento es causa de nulidad. Los derechos y obligaciones que se han mencionado aquí para las personas que están bajo el contrato de matrimonio son también extensivos a los que viven en concubinato, que es la unión libre de un hombre y una mujer, pero que no tienen impedimento para casarse. No estoy hablando de las segundas y terceras nupcias que dejan atrás otras parejas sin haberse divorciado. Entonces es el concubino y la concubina que tiene una figura jurídica reconocida por la ley. Otro tema importante que deben de conocer los adultos mayores es que el dominio y la posesión de los bienes comunes dentro del matrimonio es de ambos. Normalmente a veces el señor por los negocios se mete en compromisos, hipoteca y demandan nada más al señor, ignoran a la esposa que está en posesión y dominio
de sus propiedades y de sus bienes, y cuando vienen a embargar, los jueces, digo, lo he vivido porque fui litigante, se les olvida que también la cónyuge mujer está en dominio y posesión y no pueden sacarla ni ponerla en la calle por una deuda del señor. Entonces, no es a mí me pasó muchísimas veces que jueces y juezas ignoraran totalmente este punto y dieran el visto bueno y autorizaran embargos, desalojos, donde la esposa no fue demandada, a pesar de que este artículo establece con toda claridad que tienen posesión y tienen dominio, y ahí tendrían que ser demandadas también las señoras, y habría que ver si ellas firmaron o no firmaron. Entonces, son situaciones de mucho estudio, de mucho cuidado cuando estemos ante casos de este tipo. Los hijos están obligados a dar alimento a los padres, y a falta de los hijos están los descendientes, que pueden ser que pueden ser los nietos. Entonces, fíjense ustedes que quien tuvo la obligación de dar alimentos también tiene derecho a ser alimentado cuando ya llega a una edad en el cual no tiene ingresos, en el cual no tiene trabajo ni posibilidades de hacerlo o está enfermo. Así es que los hijos están obligados a cumplir, y si los hijos no quieren, pues hay juzgados de lo familiar con abogados que son gratuitos y que pueden hacer exigibles esos derechos. Luego, cuando no están los ascendientes o descendientes con posibilidades, o no hay, está el padre y la madre, también cuando no hay ellos, intervienen los hermanos. Los hermanos también tienen obligación. ¿Qué entendemos por alimentos? Pues la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Bueno, voy a saltarme todo esto porque ya nos están persiguiendo. Entonces, me gustaría explicar que el derecho a recibir alimentos no es renunciable. No, por más que los hagan firmar ante notario público, que no exigen los alimentos aunque llegaran a necesitarlos porque sus hijos no pueden o porque no viven en la ciudad, lo siento, eso no es jurídico y no es posible que suceda. En el caso de que el cónyuge abandone uno de los cónyuges abandone al otro, no le exime de seguir obligado al apoyo de los alimentos en caso de que sea el obligado ante la ley. Bueno, hablamos de la participación y de la inserción de los adultos mayores dentro de la sociedad y de la comunidad. Comentamos ya algunas cosas. Sobre los cuidados de la edad, fíjense que, por ejemplo, en Francia hay una reglamentación muy interesante para los adultos mayores. Ya saben que Europa casi por lo general es culturalmente aceptado que los hijos apenas cumplen 18 años y se van a su departamento, se van a buscar su vida, a estudiar, a trabajar y se independizan. Esto hace que muchos adultos mayores se queden solos en sus casas. Se muere uno de ellos, se queda la mujer o el hombre solos, allí el servicio doméstico no existe prácticamente. Entonces el Estado asume y atiende a estas personas de acuerdo a su situación, y si ve que necesitan hospitalización, los hospitalizan, el Estado le paga a la enfermera, pero ¿qué hace? Asegura las propiedades primero de la persona mayor a quien están atendiendo y de sus hijos también, y los obliga a que paguen lo que el Estado gastó en esa atención. La verdad, pues están más avanzados que nosotros, pero creo que es una forma muy efectiva y muy eficiente de que no se quede aquel viejo o aquella vieja abandonado, perdón que ocupe esa expresión, pero así se le mira cuando se abandona a una persona como algo que ya no tiene caso, que ahí la dejan abandonado y totalmente a su suerte. Nosotros no tenemos todavía todo eso, pero tenemos todas las instituciones médicas con la obligación de prestar esa atención, de orientar sobre la nutrición, y de las instituciones oficiales que ofrecen albergues, casas de día y custodia a adultos mayores.
Los servicios jurídicos, bueno, está Derechos Humanos, el INAPAM que puede asesorar, orientar, está también toda la Defensoría Pública, así es que para hacer efectivos sus derechos tenemos bastantes instituciones, el DIF, que es una de las instituciones, por aquí vi a quien fuera procuradora del sistema DIF después de que yo salí, la licenciada Soledad, la vi entrar, bueno. El sistema que más se emplea para arreglar los conflictos familiares en este tema de atención a los adultos mayores es la mediación, se busca de que concilien sus intereses y de que se dé el apoyo en la medida y en las posibilidades de los que están obligados. Como último, podría yo mencionar que el tema del principio de la dignidad es muy importante. Ya nos señala la maestra Elisa que hay tipología de maltrato, el maltrato físico, el psicológico, el material, el del abandono. Y nosotros en nuestra legislación de Oaxaca tenemos los artículos 336 bis A y el 336 bis B del Código Civil, que habla de la violencia intrafamiliar cuando se da este tipo de violencia dentro de la familia, y el Código Penal que lo establece como delito también, no solo esta violencia intrafamiliar, sino también la negligencia médica, que es otra forma de violencia. Pues las tipologías las dejamos para explicarlas. ¿Perdón? Regresar. Sí, ahí, a lo de la, esta, muy bien, sí, gracias. Podríamos ya en el momento de las preguntas ahondar un poquito más sobre la tipología del maltrato y pues todas aquellas preguntas que podamos nosotros contestar con mucho gusto. Gracias. Agradecemos nuevamente a nuestras excelentes ponentes, a la maestra Franco Martín del Campo, a la magistrada Cruz Vasconcelos, todo este cúmulo de conocimientos, y que no es casualidad que ellas esta tarde estén aquí. Ellas representan el interés y el compromiso y la experiencia en la difusión y promoción de los derechos humanos, y en esta tarde en particular de los adultos mayores. Gracias también a ustedes por el interés que han presentado, y creo que sería grato abrir un espacio de preguntas y respuestas, porque sé que deben tener, no dudas, pero sí algunas preguntas, y por qué no aprovechar a estas grandes ponentes que están en esta tarde con nosotros. Sí les vamos a pedir que levanten la mano y que esperen que llegue el micrófono, porque son interesantes sus preguntas y todos queremos escucharlas. Por favor. Si levantan la mano. Buenas tardes, enhorabuena. Yo quisiera plantear un tema primordial e importante para todos. ¿Por qué no ha habido un incremento salarial? Desde ahí se ve la discriminación laboral. He visto muchos casos que hay personas mayores que no se les respeta la credencial de INAPAM, o no sé cómo se llame, pero prácticamente no se les respeta. Los transportistas prácticamente se las pasan, y por más que diga alguien, no hay quien le llame la atención, o las patrullas se encuentran en otras situaciones. Hay muchos adultos mayores en cuestiones marginadas. He visto que no tienen una vivienda digna, así como lo plantea la OEA, la Carta de Naciones Unidas, al igual. No hay una vivienda digna, no hay un salario digno, hay maltratos, prácticamente no puede uno hablar en una situación positiva de que ha cambiado. El país de México, yo no he visto alguna persona que tenga ciertos privilegios como lo tienen los europeos o los franceses. Si bien es cierto, hay quienes, dice uno, a lo mejor saben una cultura, y a lo mejor en ciertas situaciones sufren discriminación, violencias. Prácticamente hay un monopolio, quien dice quiénes sí, quiénes no, quienes tienen servicio a salud pública, o quienes solamente tienen
su tarjeta de servicio de salud, pueden tener esos servicios, y hay personas que no lo tienen. En muchas circunstancias dice uno, qué preocupante, y tanto para los adultos mayores como para los jóvenes. Hay muchas veces que dice uno, ¿por qué sí le tiene uno que dar ese apoyo a los adultos mayores? ¿Y cuál es lo preocupante para los jóvenes? Que en mucha situación dicen, no, es que no tienes experiencia, hay discriminación también hacia los adultos mayores, y dice uno, es preocupante, y sí debería uno que retomar este tema primordial que nos perjudica a todos. Muchas gracias. Gracias. Pues es las dos, una parte tú y una parte yo. Maestra. Les contesta la maestra Franco Martín del Campo. Buenas tardes, muchas gracias por su pregunta, por su planteamiento. Creo que hay varios elementos que vamos a rescatar. Primero yo voy a señalar algunos puntos y después la magistrada Ana María va a retomar otros aspectos del planteamiento que nos presenta. Bueno, primero algo que quiero señalar es la importancia, a propósito de lo que dice que los conductores no respetan a los adultos mayores, a las personas mayores, es la importancia de que tanto el Estado como la sociedad, todas las personas trabajemos por el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas mayores. En este sentido, quiero retomar un punto que señalamos tanto en su oportunidad la magistrada Ana María como su servidora, y es la importancia de la relación entre las generaciones. De hecho, uno de los puntos especiales del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento es ayudar a que las generaciones se acerquen, a hacer una verdadera cooperación intergeneracional, para que tanto los adultos mayores puedan dar toda su experiencia, como las personas jóvenes también apoyar a los adultos mayores. De hecho, hay una figura muy interesante que es tomada en los dos planes de acción internacional, tanto el de Viena como el de Madrid, que es el del voluntariado, cuando las personas mayores ya no son capaces de cuidarse a sí mismas, porque puede ser que por una condición física, por una enfermedad, que esa no es la generalidad, y de hecho ese es un estereotipo pensar que todos los adultos o todas las personas mayores no se pueden cuidar. Esa no es la generalidad, esa puede ser una excepción, pero para esos casos que también pasan, que por una situación de enfermedad o de lesiones requiera la persona mayor apoyo, bueno, pues que las personas jóvenes, no importa que no sean de su familia, se genere un lazo de voluntariado, un lazo entre generaciones. Entonces, quería rescatar este punto que me parece importante, es uno de los elementos de acción de los planes sobre envejecimiento de Viena y Madrid más importantes, y bueno, quería rescatarlo a propósito de algo que ya había mencionado la magistrada y que yo realmente nada más de paso mencioné, pero sí la importancia de que todas y todos pongamos de nuestra parte para hacer que los derechos humanos de las personas mayores sean una realidad, en el entendido que por supuesto es una obligación en cabeza del Estado a través de todos los poderes, pero que también todas y todos tenemos mucho que aportar en este tema, y el voluntariado es una forma de lograrlo. Ahora, respecto a la vivienda digna, esto me permite llevar a otro estándar que se encuentra en los principios de las Naciones Unidas, y es que las personas mayores deben permanecer el mayor tiempo posible en sus casas, en las casas que han habitado durante toda su vida. Pero esto implica dos cosas. Primero, es que la institucionalización de las personas debe ser el último recurso, ya cuando de verdad lo mejor para la salud física y psicológica de la persona mayor sea estar frente al cuidado de una institución que le dé la atención médica, psicológica, en todos los aspectos necesaria. Bueno, pero ese es el último punto. La generalidad debe ser que las personas mayores estén en donde han vivido, porque en las casas que han habitado durante toda su vida, durante buena parte de su vida. Esto porque tiene un valor simbólico importante para las personas mayores. Es el espacio que han construido a lo largo de los años. Y bueno, como les mencionaba, tiene dos puntos esta cuestión, este estándar de Naciones Unidas, particularmente contenido en los principios de Naciones Unidas en favor de las personas de edad, y es por un lado que la institucionalización, como ya señalé, es el último recurso, pero por otro también hacer que las viviendas sean
adecuadas para las personas mayores, adaptarlas. Y no se necesita realmente muchas cuestiones muchos recursos económicos o mucha cuestión de modificar la arquitectura, no se necesita mucho. Para, por ejemplo, el baño, poner algunas cosas que se puedan recargar, hay cosas que se pueden hacer y que se tienen que hacer para hacer que las personas vivan en un entorno adecuado, digno, decoroso y que sea el que han ocupado a lo largo de su vida. Eso tiene un carácter simbólico importante para las personas mayores y bueno, son los dos puntos que yo quiero rescatar de su participación porque me permite hablar de dos estándares recogidos en el ámbito internacional, particularmente en los principios de Naciones Unidas a favor de las personas de edad, y son cuestiones que están en nuestras manos también hacer. Cuando hay una persona mayor en nuestra casa, pues hacer adaptable para que ella se pueda mover también sin peligro, porque recordemos lo que implica una caída para una persona mayor, todo lo que le puede generar en su desarrollo, en su salud, también en el aspecto emocional, en su forma de valerse por sí misma, por sí mismo. Entonces, bueno, yo quiero solamente enfatizar en estos dos aspectos y cedo el uso de la voz a la magistrada Ana María, que quiere agregar también otros puntos a esta participación. Muchas gracias. Sí, yo advertí de la participación de la persona que hizo la pregunta esta situación de preocupación de decir, bueno, pero ¿cuál vivienda digna o cuál servicio de salud o cuáles descuentos en el transporte? O sea, no los vemos, no se han logrado materializar, seguimos, bueno, como si la legislación no existiera. Realmente el tema de empoderarse de los derechos y el tema de hacerlos vigentes y el tema va a ser siempre a través de la exigibilidad, de que las personas exijan sus derechos. Si están en una cuestión de que no le hacen el descuento, sí se pueden quejar. El INAPAM es el que ha logrado los convenios para estos descuentos, pues hay que ir al INAPAM y quejarse y que multen a la empresa que no cumplió. Yo creo que dentro de los artículos que pasamos muy rápido de la Constitución, que está el derecho a la libre asociación, y que liga mucho con la participación de las personas adultas mayores, es asociarse tanto adultos mayores como jóvenes para poder acercarse a las instituciones y ver que se hagan estos derechos se materialicen y se hagan exigibles. Y si es necesario proponer reformas jurídicas, pues ir a la legislatura. Lo que acaba de decir la maestra, si no nos acercamos estas generaciones, si no nos unimos y no hacemos asociaciones en pro de los derechos de las personas, pues no se vale estarnos quejando nada más porque no estamos haciendo la otra parte que nos toca hacer. Los derechos están en la Constitución y a nosotros nos toca hacerlos viables y hacerlos efectivos. Así es que yo recomendaría esto, hacer grupos, asociaciones en favor de los derechos para poderlos hacer efectivos. Gracias. Gracias, magistrada. A continuación tenemos una pregunta de acá atrás y enseguida les pasan el micrófono. Gracias. Bueno, en otros estados hemos visto que hay una procuraduría para el adulto mayor. En Oaxaca tenemos una procuraduría para la mujer y el menor, para la defensa de la mujer y del menor, pero no hay una procuraduría para el adulto mayor. ¿Qué posibilidades hay de que el Estado incursione en esta área, dado que somos el Estado que tiene más cantidad de adultos mayores por territorio? Claro. Bueno, el Sistema Integral para la Familia, el sistema DIF, es un sistema que involucra a toda la familia. Los adultos mayores, abuelos, bisabuelos son parte de la familia. Es la primera institución que podría yo señalar por experiencia propia que trabaja para que puedan resolverse estos problemas. Sin embargo, pensar en una procuraduría especializada o por lo menos un área especializada es muy interesante y es una buena propuesta que, insisto, todo lo vamos a hacer a través de la capacidad que tengamos nosotros como ciudadanos. Les mencioné que la ley señala como obligados a hacer efectivos estos derechos al Estado, la familia y a la comunidad. Entonces, ese trabajo de la comunidad es valiosísimo para poder hacer propuestas y pues de acuerdo a los presupuestos de cada estado irá seguramente abriéndose estos nuevos espacios.
Gracias, magistrada. Aquí tenemos otra pregunta, por favor, y después el caballero de rojo. Buenas tardes. La verdad, felicidades. Gracias. Me movió muchísimo el saber que ya se está haciendo algo por el adulto mayor. Esto, y en Oaxaca, o sea, de verdad son pocas las cosas que se hacen para el adulto mayor, pocas, bueno, por no decir cero. Y que en Oaxaca ya se esté haciendo algo y que ahorita ya se esté hablando del adulto mayor, de verdad es de mover el alma, porque no se nos ha dado la atención. Sí es cierto, se nos tiene totalmente olvidados y sin embargo ya hay muchas cosas que se están haciendo y sí les quiero comentar lo que tú acabas de decir, de verdad me parece extraordinario. En la Universidad del Adulto Mayor estamos haciendo un taller que se llama Cruzando Puentes. Esto será el 14 de junio, vamos a hacer el primer taller y precisamente está para eso, para saber cómo hablamos con los jóvenes y los jóvenes cómo hablan con nosotros, porque no hablamos el mismo idioma, me queda claro, no nos entendemos y no es por falta de voluntad, es porque cada uno lleva su camino y el joven no ha llegado al adulto mayor. Yo cuando era joven ni idea tenía llegar en estos momentos y menos estar de frente o parado aquí junto a ustedes, pero se llega, bendito sea Dios, se llega y esa es la invitación para todos, que llegue. Entonces esta comunicación sí es muy importante, las familias vamos a hacer mucho y tenemos que hacer mucho y Oaxaca es familiar. Entonces, en los pueblos todavía se le respeta al anciano. En la ciudad se olvidó. Muchas gracias y felicidades por lo que se está haciendo. Gracias. Buenas tardes. Primeramente, felicidades, magistrada Ana María. Felicidades, Gracias. maestra Elisa Franco. Mi participación es al respecto como representante de la Secretaría de Ley y Transporte. Me gustaría puntualizar que efectivamente, además de los esfuerzos que se han hecho desde el punto de vista legislativo y los elementos que tenemos con el INAPAM, la recién creada Secretaría de Ley y Transporte tiene elementos de sanción para los transportistas que no respeten específicamente este descuento del 50% para las personas adultas mayores. Al respecto tenemos una dirección de operación del transporte que mediante una especie de queja, tomando ahí el dato del camión, el número económico y tal vez la ruta o especies que nos lleven a identificar el vehículo. De esa manera nosotros tenemos un área de supervisión al efecto de llevar una investigación y sancionar pues al transportista que no respete esta medida en favor de los adultos mayores, ¿no? Esa era mi puntualización. Digo, en efecto, nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad también de empoderarnos, como decía magistrada, bien decía usted, tenemos la responsabilidad pues de hacer valer los elementos jurídicos que tenemos a la mano, no solamente el Estado, y tienen la responsabilidad también nosotros como ciudadanos de denunciar, de ayudarnos de los elementos. Y bueno, esta es una gran medida, creo yo, sancionarlo, y que es además rápida y ágil, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido es mi intervención. Gracias. Qué bueno, Gracias, muchas muy gracias. amable. Otra pregunta. Bueno, buenas tardes. Más que pregunta, es un comentario. Felicitarlas a ambas. Es indiscutible de que hay que presentar estos foros cada vez más frecuente. Yo les hablo como médico y director del asilo municipal. Es una falta de cultura impresionante la que tenemos en todo el país en cuanto a esto. Es un hecho social ya indiscutible que la pirámide poblacional está ya invertida. Cada vez hay más adultos mayores, cada vez un poquito menos de personas jóvenes. Pero mi comentario es también en cuanto a lo siguiente: esta falta de cultura empieza incluso desde casa, ¿no? Desde el inculcar el respeto a los niños, a los adultos mayores, hasta como nosotros que ahorita estamos en mediana edad. Cuando han venido personas del Instituto Nacional de Geriatría nos han dicho, bueno, tú que todavía tienes una edad productiva, todo eso, simplemente si tu casa es tuya, tú ya tienes un cuarto abajo, tú ya adaptaste un cuarto donde si llegas anciano vas a estar. Tú ya pusiste a lo mejor en tu baño un pasamanos, o sea, tú ya estás haciendo algo. Entonces,
como yo digo, esto es algo que se debe hacer desde casa, ¿no? Y bueno, pues yo creo que este es el momento de precisamente llevar esto a las políticas públicas y que precisamente se hagan modificaciones, porque esto es algo ya indiscutible, ¿no? Que cada vez va a haber personas más afectadas y como comentaba la maestra María Elisa, básicamente las leyes están dispersas, ¿no? Y el desconocimiento de toda la ciudadanía muchas veces de estos derechos, pues es precisamente no poder exigirlos, ¿no? Entonces, mi gran recomendación es esa, seguir con estos foros, darle mayor difusión y por qué no invitar cada vez a personas que están inmiscuidas, a geriatras, a legisladores, para que se hagan estos foros multidisciplinarios y pues lo ideal sería poder tener un impacto en las políticas públicas, ¿no? De salud, de vivienda, para que se proteja a las personas mayores, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Agradecemos sus participaciones, muy interesantes y creo que han recibido eco. Gracias. Y vamos a dar por cerrada esta sesión de preguntas y respuestas. La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso agradecen su presencia en la Casa de la Cultura Jurídica, ministra María Cristina Salmorán de Tamayo, y refrenda su agradecimiento a nuestras grandes ponentes, la maestra María Elisa Franco Martín del Campo, la magistrada Ana María Cruz Vasconcelos, y les agradecemos su presencia. Acto seguido, dejo el micrófono a la titular de la Casa de la Cultura Jurídica, la licenciada Mónica Zárate Apac. Gracias. Buenas tardes a todos, agradeciéndoles infinitamente a nuestras ponentes, un tema muy interesante, gracias por sensibilizar a toda la sociedad oaxaqueña. Creo que es muy importante que sigamos abriendo este tipo de foros para seguir, que la gente siga aprendiendo, concientizándose de la importancia, porque finalmente todos vamos a llegar a ser adultos mayores, ¿no? Entonces tenemos que vivir en una sociedad con muchísimo respeto a nuestros adultos mayores y comprensión sobre todo. Y les voy a dar un pequeño reconocimiento. Ojalá que muy pronto nos vuelvan, antes de que termine el año, a visitar con otro tipo de actividades para seguir fortaleciendo la cultura de los derechos de las personas adultas mayores. Gracias.